Muy bien, hasta la última clase habíamos visto el ciclo de verano, pero en este caso habíamos asumido que todo el aire que ingresa al intercambiador está en contacto con las paredes del mismo y por tanto T sub S era igual a T A de P. En sistemas grandes de aire acondicionado esto no se va a cumplir. El flujo de aire que está siendo recirculado a través del intercambiador es muy grande, entonces no todo el aire va a tocar cada una de las partes de las paredes del intercambiador de calor. Va a haber una parte del aire que no va a tocar esas paredes. Entonces se dice que existe una desviación del flujo de aire, es una forma de representar esto. Y entonces existe un factor de desviación que lo vamos a llamar X. También lo llaman en varios libros factor de bypass. Aunque el término está en inglés, muchos libros lo usan como tal, el factor de bypass. Todo el resto del sistema es el mismo. Tenemos temperaturas, razones de humedad y entalpías en el interior, que son las condiciones de confort para verano. Una parte de este aire es recirculado y otra parte es enviada al exterior. Un flujo igual al que es enviado al exterior es devuelto también del medio ambiente para reponer la cantidad de oxígeno y reponer la cantidad de aire que ha sido tomada. Y entonces tiene un punto de mezcla del aire que está siendo recirculado y el aire que es tomado, el aire nuevo que es tomado del exterior. Entonces las ecuaciones que hemos usado anteriormente para hallar el punto M pueden ser usadas todavía. El único detalle es este, el punto S. El punto S ya no va a ser igual a TA de P. En la carta psicométrica, nuestro ciclo de aire acondicionado para verano se vería así. Tenemos nuestro punto en el interior, tenemos el punto en el exterior, mezclamos los dos, tenemos el punto de mezcla y luego, después de que el aire ha pasado por el intercambiador de calor, tenemos el punto S, que ya no está en ADP, pero está entre el punto I y ADP. Está sobre esta línea recta. Esta es la línea de proceso para el punto S. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado S? Depende de este factor de desviación o factor de bypass. ¿Cómo podemos hallar este factor de bypass? Lo podemos hallar con estas ecuaciones de las diferencias que existen ahora entre TS y TADP. Ya no son lo mismo, existe una diferencia y esta diferencia es dividida entre TI y TADP. TI está acá en el interior del recinto y TADP. Entonces esa es la forma de hallar el factor de bypass. Se puede hallar con las razones de humedad o se puede hallar con las entalpías entre los puntos S y TADP y dividir entre el punto I y ADP. Entonces esta es una forma de hallar. Si tenemos este factor de bypass, entonces podemos hallar TS y WS, por ejemplo. En otros casos les pueden dar T sub S. En algunos sistemas de aire acondicionado les dan T sub S o les dan la temperatura del bulbo húmedo para el punto S o les dan la diferencia entre TI y TS. De acuerdo a cada empresa, entonces les van a dar esos valores y ustedes pueden usar. Lo que ustedes quieren al final es utilizar este valor de T sub S. Por ejemplo, en el caso de la empresa Mitsubishi, en su manual les dan factores de bypass. Acá es el factor de desviación X para dos diferentes modelos. Entonces, ustedes pueden ver esto, si el flujo volumétrico de aire varía entre 50 y 70. Entonces, para este modelo, el factor de bypass va a variar entre 0.14 hasta 0.23 aproximadamente. Para este otro modelo,
de aire acondicionado, que es más grande, maneja flujos de aire mucho más grandes, el factor de bypass varía entre estos valores. Entonces, idealmente lo que ustedes quieren es que T sub S sea igual a TADP. Eso sería lo ideal. Para que T sub S sea igual a TADP, el factor de bypass debería ser cero. Si el factor de bypass es cero, entonces esto se cumple y serían condiciones ideales de funcionamiento, que en sistemas de aire acondicionado pequeños se cumplen, muy próximo a esto, pero no en sistemas grandes. Para estos sistemas grandes, ustedes tienen estos factores de bypass. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que este factor sea lo más próximo a cero. Entonces, si acá, por ejemplo, tienen un valor para 70 metros cúbicos por minuto, tienen un valor de 0.73, más o menos, 0.083 acá. Y para el mismo valor, 70, ustedes tienen un valor de 0. Por ejemplo, aquí 0.24. Este valor está más próximo a cero. Entonces es este el modelo que tendrían que comprar. Si es que su flujo volumétrico sería igual a 70 metros cúbicos. Entonces, el factor de bypass les ayuda a hacer sus cálculos con sus líneas de proceso, pero también les puede ayudar a hacer una decisión de ingeniería. ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Qué es lo más óptimo? Por supuesto, este también va a funcionar, pero ustedes van a requerir mayor cantidad de energía en este caso. Como está muy lejos de cero, su intercambiador de calor tiene que remover todo ese exceso de humedad. Entonces les conviene tener esto. Mientras más cercano sea a cero, es mejor el equipo que van a adquirir o van a seleccionar como ingenieros o ingenieras. Entonces tiene todas esas opciones. En las empresas, en sus manuales, les van a dar, ya sea T sub S, les van a dar el valor de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo húmedo, o les van a dar esta diferencia, o les van a dar gráficas como esta y ustedes ya deciden cuál elegir, o si están trabajando con un flujo volumétrico dado, saber cuál es el factor de bypass, que es X. Si tienen ese valor de X, entonces pueden hacer todo el resto de los cálculos para su sistema de aire acondicionado. El resto de los valores se calculan como hemos calculado antes. Este es solo un ejemplo. Por ejemplo, este es el valor sensible en el recinto. Tenemos T sub S, podemos utilizar exactamente las mismas ecuaciones. Ya no necesitamos poner TADP acá, ya tenemos el valor exacto de T sub S. Y lo mismo, el punto M, como les decía anteriormente, que es el punto de mezcla, puede ser calculado con las mismas ecuaciones que hemos usado antes. Es decir, con estas ecuaciones que ya lo hemos usado en ejercicios anteriores y que los tienen también en la solución de los ejercicios que les he enviado. Bien, generalmente este tipo de sistemas de aire acondicionado funcionan bien cuando ese HF es mayor a 0.75. Existen muy buenos sistemas de aire acondicionado con ese HF mayor a 0.7 también, entonces esta no es una regla absoluta. Cuando el ambiente es muy seco o muy húmedo, generalmente se recurre a otro tipo de sistemas de aire acondicionado, que los vamos a ver pronto en la siguiente unidad. Pero por ahora haremos cálculos que tenemos. Vamos a decir, por ejemplo, que ustedes tienen calor sensible y el calor latente que se tienen que remover de su recinto. Y desean que la temperatura del recinto, en este caso que es un auditorio, esté a 77 grados Fahrenheit y esta sea su humedad absoluta o razón de humedad. Ya tienen las condiciones de confort que quieren mantener en el interior.
Por otro lado, tienen la humedad del medio ambiente, la humedad 70%, tienen la temperatura en el exterior y quieren usar 450 litros por hora de este aire, del aire del exterior. Esto en la recirculación. Saben que el aire entra a la habitación, tiene una temperatura de bulbo húmedo de 58 grados Fahrenheit. En este caso no les están dando el factor de edición, pero les están dando la temperatura de bulbo húmedo. Les piden que calculen la carga de enfriamiento del intercambiador, es decir, cuál es el calor sensible y latente que tiene que remover el intercambiador de calor y la suma de los dos, el calor total que tiene que remover el intercambiador. La diferencia entre la carga de enfriamiento del intercambiador y del espacio acondicionado. Hemos visto en el anterior subtítulo que el intercambiador de calor tiene que remover mucho más calor que el que ingresa al recinto acondicionado, porque está metiendo aire caliente del exterior. ¿Y cuál es el factor de bypass? ¿Cuál sería el factor óptimo del factor de bypass? Si tienen esto, entonces pueden decidir cuál es el equipo que van a adquirir o cuál es el mejor equipo para su empresa o su recinto o para su institución. Entonces, realicen esto, ya tenemos las ecuaciones, las hemos utilizado antes, lo único que varía ahora es que T sub S no es igual a TADP. Daremos 15 a 20 minutos y luego vamos a comparar los resultados que ustedes tienen con los resultados que he obtenido yo.
Muy bien, comencemos a comparar los resultados que ustedes han obtenido con los resultados que les voy a mostrar en esa solución. Veamos los datos que tenemos. Conocemos el calor sensible y latente que tenemos que remover del recinto. Hemos visto que existen sitios web, nosotros podemos calcular las temperaturas de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo coincidente con esta. Y entonces se pueden calcular estos calores. Esto no es complicado. También hemos visto que podemos determinar cuáles son las condiciones de confort en el recinto que vamos a acondicionar. Y generalmente tenemos estas condiciones en el exterior. En este caso en particular tenemos la humedad relativa y la temperatura en el exterior. Con estos dos datos y con la carta psicométrica o con la aplicación que les he dado pueden hallar la razón de humedad. Y sabemos cuánto de este aire del exterior vamos a mezclar con la recirculación. En este caso les dan la temperatura de bulbo húmedo del aire que ingresa a la habitación. Podrían darse el factor de bypass también o la diferencia entre TI y TS, pero en este caso tienen este dato. Y vamos a usar CPA y el calor latente promedio para el aire. Entonces podemos hallar el valor de SHF porque tenemos los calores sensible y latente. Tenemos este valor de SHF. Podemos hallar la pendiente de la línea recta como lo hemos hecho antes, de la línea de proceso. Entonces podemos darnos un valor, una temperatura, como lo hemos hecho anteriormente. Tenemos la temperatura en el interior, que está dentro de las condiciones de confort. Ahora ya tenemos este punto y tenemos la pendiente. Entonces podemos graficar con un punto y la pendiente, podemos graficar esta línea recta. Para graficar nos damos un valor de Tx y lo introducimos en la ecuación de la línea recta, entonces nos va a dar un valor de Wx, la razón de humedad, que se encuentra dentro de esa línea recta, en este caso sería este punto. Lo que hacemos es unir estos dos puntos y trazamos hasta acá esta línea y tenemos el valor de TADP, que está a 100% de saturación, que en este caso es 50.5 grados Fahrenheit. Bien, lo que nos dan entonces ahora es la temperatura de bulbo húmedo a la entrada de la habitación, es decir, nos dan la temperatura de bulbo húmedo y sabemos que esa temperatura de bulbo húmedo es esta línea roja. En este caso tenemos que trazar esto hasta tocar con esta línea de proceso. Entonces tocamos con esta línea de proceso y tenemos el punto TSWS, tenemos este punto. Ya que tenemos este punto podemos leer la temperatura y la razón de humedad para este punto. En este caso es 61.2 grados Fahrenheit y WS 0.0096. Entonces ya que tenemos TS y ya teníamos TI, el interior del recinto, podemos hallar el flujo másico del aire que va a ingresar a la habitación, es decir, M sub S, el aire que va a ingresar al recinto. Con ese valor, y como tenemos la cantidad de aire que tenemos que introducir del exterior, podemos hallar el punto M como hemos hecho antes. Tenemos la ecuación, estas ecuaciones para hallar el punto M. Podemos hallar Wm y podemos hallar Tm. Y con estos dos valores tenemos aquí el punto M en nuestra carta psicométrica. Entonces podemos con esto hallar el calor sensible y latente que va a remover el intercambiador. Sabemos que el intercambiador de calor se encuentra entre el punto S y el punto M. Entonces, como ya tenemos los valores en M, ya los hemos calculado,
Y tenemos los valores para S que los hemos hallado gráficamente de la carta psicométrica. Simplemente reemplazamos esos valores, las variaciones de temperatura y las variaciones de razón de humedad, para hallar el calor sensible y latente que va a remover el intercambiador de calor. El calor total que va a remover el intercambiador de calor es este y es el que nos interesa, todo lo que tiene que remover el intercambiador. Luego podemos hallar el calor latente del recinto porque ahora tenemos WS que lo hemos hallado gráficamente, la carta psicométrica, y este valor ya lo teníamos como dato. Con eso podemos hallar las diferencias entre el calor sensible que tiene que remover el intercambiador y el calor sensible de removido del recinto. Y lo mismo para el calor latente. Entonces la suma de estos dos sería esta carga de enfriamiento del intercambiador de calor, esta, la diferencia entre la carga de enfriamiento del intercambiador de calor menos la carga que está ingresando al recinto, es decir, esta carga. Y finalmente podemos hallar el factor de bypass. Tenemos TADP, que lo hemos hallado gráficamente, tenemos T sub S, tenemos T sub I, eso es 0.4 aproximadamente. Entonces, si tuviésemos catálogos de equipos, veo qué equipo se encuentra dentro de este factor de bypass, que sería el más adecuado para este sistema de aire acondicionado que planteo construir o implementar en mi sistema. Ahora, recomendaciones para el ciclo de verano. En el ciclo de verano lo que se intenta es que este punto T sub I sea lo más bajo posible, porque así van a requerir la menor cantidad de energía posible. No siempre es posible hacer esto porque muchas personas, por ejemplo, van a querer a esta temperatura 77 grados Fahrenheit y van a decir estamos bien así, o el mismo proceso requiere 77 grados Fahrenheit. Entonces no pueden reducir tanto. Y la humedad también para determinados procesos podrían decirles, por ejemplo, necesitamos a 60% de humedad. Eso es lo que realmente requiere nuestro proceso. Entonces, lo ideal sería una humedad diferente para ahorrar energía, pero si el proceso requiere esto, entonces tienen que mantener esta humedad. Entonces, si realmente su proceso requiere este tipo de sistema, pueden determinar todo para ese sistema. De otra forma, sí pueden subir un poco la temperatura por ejemplo, para que el intercambiador no consuma no tenga que remover tanto calor, entonces eso es ideal. Si no tienen que poner tanto aire del exterior, también es ideal, pero como les dije, por ejemplo, en hospitales ustedes tienen que tratar de sacar la mayor cantidad de aire posible, porque van a haber gérmenes, microbios en el aire, entonces tienen que sacar todo, recircular y filtrar, y poner aire nuevo, igual filtrado. Entonces no siempre van a poder cumplir con las condiciones ideales, ¿no? En un hospital realmente van a requerir meter la mayor cantidad de aire del exterior, que no es lo óptimo, pero un hospital lo requiere. No sé si tienen alguna duda con la resolución del ejercicio o con lo que acabo de hablar, me gustaría que les aclare. Muy bien, entonces con eso hemos concluido la unidad número 3. Y ahora podemos iniciar la unidad número 4, aquí vamos a ver otros tipos de sistemas de aire acondicionado. Vamos a analizar el enfriamiento evaporativo y posteriormente vamos a ver el ciclo de invierno. Vamos a ver que se puede utilizar lavadores de aire, por ejemplo, como estos,
en los que el aire es enviado, es mezclado con una esponja que se encuentra acá, o es un material adecuado que está siempre húmedo. Entonces, esta esponja o material adecuado, generalmente un material celulósico, recibe agua de un contenedor que se encuentra muchas veces en la parte inferior, puede encontrarse en otras partes también. Entonces, ¿qué es lo que hacen si requieren acondicionar el aire? Es tomar en cuenta la temperatura del agua que se encuentra en este reservorio. Lo que hacen es meter aire del exterior, que luego va a ser enviado por un soplador al recinto que quieren acondicionar. Y todo va a depender de las condiciones acá. Pueden calentar, pueden enfriar, pueden humidificar, pueden deshumidificar el aire que está ingresando acá a este sistema de aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, si desean hacer enfriamiento y deshumidificación, ¿qué es lo que acabamos de ver? En un sistema convencional de aire acondicionado es lo que acabamos de analizar. Pero en este caso no quieren usar ese sistema convencional, es decir, no quieren usar un intercambiador de calor, quieren utilizar el lavador de aire, como este, por ejemplo. Entonces, en ese caso, para poder enfriar, la temperatura del agua que está acá, pasando por acá, por esta esponja, tiene que ser menor a la temperatura del punto de rocío del aire que está ingresando al intercambiador. Entonces, tiene que ser menor a esta temperatura. Si es así, entonces van a deshumidificar porque van a condensar el agua del aire y al mismo tiempo la van a enfriar. Entonces, ¿qué está pasando en este sistema? El calor latente y sensible son transferidos del aire que está ingresando al lavador al agua. Entonces, como existe una transferencia de calor, de una transferencia de la entalpía del aire al agua, el agua aquí en este reservorio tiene que ser siempre enfriada. Bien, pero vamos a decir que ustedes no quieren enfriar, más bien quieren calentar el aire y quieren humidificarlo. En este caso, la temperatura del agua tiene que ser mayor a la temperatura del bulbo seco del aire que está ingresando. Entonces lo van a calentar y humidificar. Eh, en contraposición al inciso A, el calor latente y sensible son transferidos del agua al aire en este caso. Entonces el agua tiene que, en el reservorio, el agua que se encuentra en el reservorio tiene que ser calentada externamente. Existe la posibilidad de hacer una saturación adiabática, pero para esto el sistema de aire acondicionado tiene que estar muy bien aislado. Y se dice que es adiabática porque, claro, no existen pérdidas ni ganancias de calor. Para esto, la temperatura del agua que pasa por el cojinete, por la esponja, tiene que ser igual a la temperatura del bulbo húmedo del aire que está ingresando al lavador de aire. Entonces, el calor sensible se transfiere y se transfiere del aire al agua. Pero la misma cantidad de calor, en este caso el calor latente, es transferido de agua al aire. Entonces no existe una transferencia neta de calor, ni ganancia ni pérdida. Entonces no se requiere ni calentar ni enfriar el agua en el reservorio. Entonces, para esto lo único que hay que hacer es que la temperatura del agua que está recirculando sea igual a la temperatura del bulbo húmedo del aire que está ingresando. Por supuesto, no es fácil mantener esta condición. Como les digo, el sistema de aire acondicionado tendría que estar muy bien aislado y no es fácil también mantener esta temperatura, la temperatura del bulbo húmedo del aire, porque va a ir cambiando durante el día. Pero en teoría, con un buen controlador, podría hacerse esto. Lo último que se puede hacer es enfriamiento y humidificación. Esto es ideal en lugares secos y que son calientes. Por ejemplo, el Chaco boliviano.
Todo el Chaco boliviano generalmente está a temperaturas muy elevadas durante todo el año. En verano pueden llegar a 42, 44 grados Celsius. Y eso, por supuesto, es seco, es muy seco. Y existen diferentes ambientes, como es en todo el mundo, en Chile, en la Argentina, en el mismo lugar donde se va a llevar a cabo el Mundial, en Qatar, como son zonas desérticas, alcanzan temperaturas muy elevadas y son ambientes muy secos. Como les dije, están desarrollando sistemas de aire acondicionado para los estadios allá. Porque por supuesto los jugadores van a querer jugar a 25, 26 grados Celsius como máximo. Y los espectadores van a querer estar a temperaturas iguales o menores, pero los espectadores van a generar calor todo el tiempo. Si enfrían o humidifican mucho el ambiente, puede que para las personas sea adecuado, pero pueden dañar el césped. Entonces están haciendo todo tipo de cálculos y operaciones, han iniciado ya hace más de 6 años. Sus ambientes están siendo enfriados, aprovechando justamente un enfriamiento y humidificación. Entonces en el Chaco boliviano o en otros lugares quisieran eso. Como es tan cálido, quisieran enfriar la temperatura del aire y al mismo tiempo humidificarlo, hacerlo algo más húmedo. Para lograr esto, la temperatura del agua que está en el reservorio tiene que ser mayor a la temperatura del punto de rocío del aire que está ingresando y menor a la temperatura del bulbo seco del mismo aire, del aire que está ingresando. Si consiguen eso, que la temperatura del agua sea mayor a la temperatura del punto de rocío, que ya lo sabemos calcular, y menor a la temperatura del bulbo seco que está ingresando, entonces van a poder enfriar y humidificar. Sí que existe transferencia de calor, el calor sensible se transfiere del aire al agua y el calor latente es transferido del agua al aire, pero el calor total es transferido del aire al agua. Por tanto, el agua tiene que ser enfriada externamente. Entonces, en los casos en los que quieran enfriar y humidificar, van a tener que considerar un enfriamiento del agua. Esto se puede hacer por sistemas de refrigeración o, por ejemplo, hay torres de enfriamiento en las que se va haciendo enfriar el agua. Entonces, es una forma de hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente estudiar este último caso, que nos podría ayudar a nosotros, por ejemplo, a montar sistemas de aire acondicionado en el Chaco boliviano, que se requieren. Tenían que importar sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, para la planta que estaban construyendo, para el polietileno y poliestireno que se encontraba en el Chaco. Pero muy caros, ¿no? De tener en todos los ambientes. Y no se requieren esos sistemas convencionales si no se pueden usar estos sistemas de enfriamiento evaporativo que son más baratos, pero no lo estaban haciendo. ¿Eh? La empresa simplemente estaba comprando sistemas de aire acondicionado que no son adecuados para este ambiente. Entonces, si consideramos lo que acabamos de decir, vamos a considerar los cojinetes, por donde va a entrar el aire. Estos también podrían ser duchas, por ejemplo, con spray o con boquillas. Están mandando agua a una temperatura adecuada. Y entonces lo que hacemos es mandar el aire del exterior a través de estos cojinetes y el agua va a estar siempre recirculando a través de los mismos y ya sabemos cómo tenemos que variar la temperatura del agua para enfriar y humidificar y es el soplador el que se encarga de enviar el aire hacia el ambiente que quieren acondicionar. El concepto es el mismo que se utiliza en organismos vivos, por ejemplo. Nosotros mismos hacemos eso. Por ejemplo, cuando estamos corriendo, nos hace mucho calor y ¿qué es lo que pasa? Empezamos a transpirar. ¿Por qué transpiramos? Porque esas gotas de sudor se van a ir evaporando en nosotros, en nuestro cuerpo.
Para poder evaporar tienen que vencer el calor latente del agua. Para hacer eso tienen que tomar calor de algún lado, las gotas de sudor, las gotas de agua, y toman el calor de nosotros, de nuestro cuerpo. Entonces, por eso que transpiramos, porque esas gotas van evaporando y a medida que se van evaporando, van tomando calor de nuestro cuerpo. En un sistema de aire acondicionado, estas gotas, a medida que el aire pase por estos cojinetes, el aire va a ir evaporando el agua. Entonces, cuando las gotas se vayan evaporando, van a tomar calor del aire y por eso se va a ir enfriando. Entonces, con ese concepto se ha creado este sistema de aire acondicionado que está basado en el enfriamiento evaporativo. Y existe el enfriamiento evaporativo directo o el indirecto, o puede usarse la combinación de ambos. Vamos a ver ahora el enfriamiento evaporativo directo y luego vamos a estudiar el enfriamiento evaporativo indirecto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para esto? Esta es la parte de la teoría que les acabo de explicar. Entonces podemos usar estos rellenos, los lavadores de agua, podemos utilizar duchas, podemos utilizar torres de enfriamiento. Lo que hacemos es enviar aire caliente y seco a través de las rendijas por donde va a circular y entonces nos aseguramos que ya sea con los cojinetes o directamente en contacto con el agua, este aire empiece a evaporar parte del agua y entonces a enfriarse. El ambiente en el exterior lo llamamos O, siempre como hemos hecho antes, y a medida que va avanzando el aire del exterior se va enfriando y en este caso humidificando. Y luego a la salida del humidificador tenemos el punto S, que es el que va a ingresar al recinto que vamos a acondicionar. Entonces tenemos este punto O prácticamente en el exterior. Aquí pasa por el humidificador. Esta línea diagonal de aquí es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces cuando vean su carta psicométrica, tienen que trazar una línea cada vez que están utilizando un humidificador con esto, un lavador o una ducha, tienen que hacer que pase por la temperatura de bulbo húmedo. Si es que, por ejemplo, este punto O está en medio de dos temperaturas de bulbo húmedo, si van a su carta psicométrica, como esta, y por ejemplo, tendrían un punto que está en medio de estas dos líneas rojas, siempre tienen que escoger el punto superior, siempre. Porque en la práctica, a medida que pasa por el humidificador, esta temperatura generalmente tiende a subir, entonces no está exactamente una línea diagonal, eso es en la realidad. Entonces siempre que tengan una temperatura en medio de dos temperaturas de bulbo húmedo, tienen que escoger la superior, porque en la práctica va a pasar eso, va a subir esa temperatura de bulbo húmedo. Si está justo en el punto sobre una línea, entonces pueden mantener esta línea y trazar esta línea del humidificador sobre la temperatura de bulbo húmedo, sobre estas líneas diagonales rojas. Pero tienen que tomar en cuenta que cuando estén trabajando en la práctica, esta línea siempre va a tender a subir. Eso es lo que pasa en la práctica, en la realidad. Entonces, en una carta psicométrica se ve de esta forma. Tenemos aire del exterior, va pasando por el humidificador y luego ese aire que ha sido enfriado, desde T sub O hasta T sub S, y ha sido humidificado desde el punto O hasta el punto S, ha subido la razón de humedad. Entonces, ese aire ya lo podemos introducir al recinto acondicionado y si queremos podría estar dentro de las zonas de confort o en una zona de procesamiento, este punto I.
Ahora, ¿dónde va a estar este punto S? Va a depender de la eficiencia del humidificador. Un humidificador 100% eficiente debería estar en contacto, todo el aire debería estar en contacto con el agua y por tanto podría llegar hasta el 100% de saturación. Pero no existe en la realidad, no existen tales tipos de humidificadores. Siempre tienen una eficiencia menor al 100%. La forma de calcular esta eficiencia es T sub O menos T sub S, que es el valor real, y dividirlo entre el valor ideal para un humidificador completo, un humidificador que va a llegar al 100% de saturación. En este caso, la temperatura al 100% de saturación sería TOW. Entonces, hay que dividir entre esta diferencia de temperaturas, TO menos TOW. Y esa va a ser la eficiencia de nuestro humidificador. Estas líneas acá les dicen, por ejemplo, la efectividad de estos humidificadores, la eficiencia puede variar entre el 50% para un sistema simple. Por ejemplo, con cojinetes, hasta aproximadamente un 90% si se usa un spray deficiente o lavadores de aire donde trata de maximizar el contacto del aire con el agua. Entonces siempre van a tener estas eficiencias entre el 50 al 90%, pero nunca cercano al 100%. Algo que tienen que considerar es que la termodinámica del proceso les dice que este punto T sub S no tiene que estar cercano a este punto I. Este punto S depende de la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, si consideran lo que hemos calculado, por ejemplo, en el ejercicio anterior, el calor total del sistema es igual al flujo másico que ingresa al recinto acondicionado por esta diferencia de entalpías. La diferencia de entalpías entre el punto I y el punto S. Por ejemplo, si ustedes se encontrarían en el Chaco boliviano y eso, tienen temperaturas muy elevadas y es muy seco, entonces con esa condición inicial del Chaco pueden trazar esta temperatura de bulbo húmedo que sea óptima para lo que ustedes están buscando. Pero vamos a decir que ustedes quieren ir más al norte y están, por ejemplo, más cercanos a Valle Grande. Entonces las temperaturas no son tan elevadas, pero es más húmedo. Vamos a decir que se encuentran en un punto acá. Ese es su nuevo punto de inicio. Tienen que trazar nuevamente una línea. Vamos a decir esta. Vamos a decir que ahora no están aquí, pero están en un lugar más húmedo y más cálido. Vuelven a trazar una línea. Y pueden ver que su punto S ahora va a estar aquí. Entonces es más cercano al punto I. Entonces sus entalpías también son más cercanas. Como las entalpías son diagonales, también entonces la entalpía en S es más cercana a la entalpía en I. Si esas dos entalpías son muy cercanas, entonces el denominador va a ser más pequeño y por tanto el flujo másico mayor. Estarían en una zona más cálida como Santa Cruz, por ejemplo, y por tanto es más húmeda también. Entonces podrían estar, por ejemplo, en Santa Cruz acá, es una temperatura menos elevada que en el Chaco y es más húmedo en Santa Cruz. Puede estar aquí su punto de inicio. Y trazan una línea diagonal, el punto I va a estar muy cerca al punto S y sus entalpías también van a ser muy cercanas. Entonces, en ese caso, el denominador va a tender a cero y el flujo másico va a tender al infinito. Entonces, tienen que considerar si quieren enfriar y humidificar, lo mejor es trabajar siempre a temperaturas secas y cálidas, condiciones secas y cálidas. Estos humidificadores han sido diseñados para eso, para lugares muy secos y cálidos, como el Qatar, por ejemplo, donde se va a llevar a cabo el Mundial. En ese caso va a funcionar, pero si quieren aplicarlo en otras regiones que sean húmedas y no tan cálidas, van a requerir cantidades muy grandes
del aire para poder conseguir su objetivo. Entonces, todo eso tienen que considerar cuando estén realizando sus cálculos de ingeniería para recomendar a las empresas qué es lo más óptimo. Generalmente los flujos básicos que requieren estos sistemas de aire acondicionado con enfriamiento evaporativo son más grandes que los sistemas convencionales, los que tienen un intercambiador de calor. Pueden variar entre 8 a 10 veces, pueden ser 8 a 10 veces más elevados que un sistema convencional. Es algo que tiene que considerar también. Eso puede ser una ventaja o una desventaja. Por ejemplo, este tipo de sistemas podrían emplearse en ingenios, donde las temperaturas son muy elevadas y el ambiente es muy seco, o en empresas textiles, lo mismo porque quieren remover todas las partículas textiles y el aire es cálido, entonces si tienen mucho flujo de aire van a ir removiendo rápidamente todas esas partículas y van a ir enfriando y humidificando. Entonces, todo depende del sistema en el que se va a aplicar. Pues veamos este ejemplo conmigo. Vamos a decir que tienen un ambiente en el exterior, una temperatura absoluta de 90 grados Fahrenheit. Entonces es elevada. Y es muy seco, es 0.0053. Estas, por ejemplo, son temperaturas y humedades que se reportan en Villamontes, en Bolivia, en el Chaco boliviano. Pero ustedes desean que el espacio acondicionado no esté tan caliente, que tenga una temperatura de 79 grados Fahrenheit, por ejemplo. Eso sería adecuado para un ambiente acondicionado y sea más húmedo, no sea tan seco, sea 0.012. Y quieren emplear este flujo másico. Entonces, la humedad relativa del aire a la salida del humidificador es 60%. Y queremos saber el calor latente y sensible del aire que puede ser removido del espacio acondicionado. ¿Y qué eficiencia debería tener nuestro humidificador si queremos llegar a esas condiciones? Haremos este ejemplo conmigo y el otro ejercicio lo van a hacer ustedes. Pues tenemos las condiciones en el exterior, tenemos las condiciones en el interior, sabemos cómo queremos que esté nuestro espacio acondicionado, sabemos qué cantidad de aire queremos enviar por el humidificador, sabemos cuál va a ser la humedad relativa a la que queremos llegar. Y estas son las constantes, los promedios que siempre utilizamos. Entonces ubicamos eso en nuestra carta psicométrica. Tenemos aquí nuestras condiciones en el exterior, secas, y ven la humedad relativa está entre 10 a 20%, va a ser un 18% aproximadamente, entonces es seco. Mandamos ese aire a través del humidificador y sabemos que queremos estar aquí. De alguna forma queremos llegar dentro del confort, no importa que sea así cálido, que sea seco, nosotros quisiéramos llegar dentro de una zona de confort. Entonces, lo que me hace falta es saber dónde está este punto S. En este caso me dicen que quiero tener una humedad relativa del 60% acá, a la salida del humidificador. Puedo trazar esta línea, como en este caso cae justo sobre la temperatura del bulbo húmedo, trazo sobre la temperatura del bulbo húmedo. Como les dije antes, si hubiese estado a la mitad de los dos, incluso más cercana a abajo, siempre elijo la línea de arriba, siempre, porque eso es lo que va a pasar en la realidad. En este caso, trazo sobre la temperatura del bulbo húmedo hasta 60%, entonces ya tengo el punto S. Como tengo el punto S, puedo hallar su temperatura y su razón de humedad. Entonces, de la carta psicométrica hallo estos dos valores. Y como ya tengo las condiciones al interior, simplemente resto estos dos valores para la temperatura y la razón de humedad. Y así tengo el calor sensible y latente que puede remover mi sistema de aire acondicionado. Puedo hallar la temperatura TOW, que es esta temperatura 100%, pero se van a dar cuenta que esta temperatura de bulbo húmedo, esta diagonal, es igual a esta temperatura cuando se llega a 100%. Si se dan cuenta, aquí sería 61, 62 grados Celsius.
Y si ven la temperatura de bulbo húmedo, aquí es 60, aquí sería 61 y aquí sería 62. Entonces es lo mismo. Entonces, esta línea va a ser 62 grados Fahrenheit, que es igual a TOW. Entonces tengo TOW. Para este mi sistema de aire acondicionado puedo hallar la eficiencia del humidificador. Tengo TO menos TS y TO menos TOW. La eficiencia del humidificador para llegar a estas condiciones de confort tiene que ser de 67.5%. Eso es lo que me sirve. Entonces yo ya tengo que ver si un sistema simple es suficiente, si necesito un sistema de duchas con spray, tengo que ver el equipo que me están ofreciendo y qué tipo de eficiencia me están ofreciendo y si eso me sirve para lo que yo quiero, para mis objetivos. No sé si tienen alguna duda al respecto. Muy bien, va a ser más fácil cuando realicen cálculos. Entonces, ese ejemplo les he mostrado yo. Ustedes realicen estos cálculos, determinen qué tipo de sistema de aire acondicionado requieren. Por ejemplo, si quieren remover esta cantidad de calor sensible y latente, que la temperatura del exterior sea esta, 88 grados Fahrenheit, y tenga esta razón de humedad. Además, saben las condiciones que quieren tener en el recinto, que serían 71 grados Fahrenheit, la temperatura de bulbo seco, y que la temperatura de bulbo húmedo sea 63 grados Fahrenheit. Calculen qué flujo másico requeriría del aire que va a ingresar al recinto. La razón de humedad de este aire cuando sale del humidificador y nuevamente la eficiencia del humidificador, que es lo que ustedes desean adquirir. Como ya son las 11, lleven este ejercicio, ya tienen este enunciado. Ustedes, no tienen todavía esta presentación. En este instante les voy a mandar, denme un minuto para que les mande la presentación del tema 4. Listo, acabo de enviarles el contenido de la unidad número 4. Con eso realicen, aprovechen de practicar con estos ejercicios y los cálculos. Recuerden que el próximo miércoles ya es el primer parcial, entonces aprovechen de hacer todo eso y mañana vamos a revisar lo que ustedes resuelvan y vamos a continuar avanzando con esta unidad. Tengan un muy buen día y nos vamos a reunir mañana en la mañana. Hasta luego. Hasta luego.